Y así nos va. Una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva semana, a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento trabajamos como todos los días con inmenso placer para ustedes desde la gerencia general de la estación, Jaime Nestares en la gerencia de producción, Wilix Arcaya en la producción del espacio, Kenger Jaramillo asistido por Susan Eguiluz en los controles, César González en la conducción, a través del satélite Simón Bolívar, Daniel Lara y quien les habla acá en la cabina de Radio Caracas Radio, Neomar Hernández. Pueden sintonizarnos a través de nuestra señal en internet www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, y nos pueden ver también a través de Periscope, @RCR750, @RCR750 para ver nuestra señal en vivo y directo, y los programas en diferido los consiguen tanto en el canal de YouTube de la estación como en lacabilla.com para escucharlos cuando gusten. Hoy no me acompaña acá mi compañero Daniel Lara, pero, y bueno, antes una explicación corta que él la va a ampliar. Sí está Daniel. Bueno, Daniel está a través del satélite Simón Bolívar de los Milagros de la Tecnología. Daniel, ¿dónde estás? Cuéntanos. Yo tengo que para empezar, tengo que desmentir esas informaciones tendenciosas que tú haces. Porque no es a través del satélite Simón Bolívar, es a través del satélite Moshe Dayan. Entonces, saludos a toda la audiencia de Radio Caracas Radio desde acá, desde la maravillosa ciudad de Tel Aviv, Israel, donde llegué apenas esta mañana, hora de acá, por supuesto. En este momento acá son las 10 de la noche, y acá me encuentro cumpliendo unos compromisos académicos y profesionales bien interesantes, de los cuales, por cierto, Neomar, haremos algunas actividades desde acá, porque resulta ser que me encuentro por invitación, como ustedes saben, como sabes tú, Neomar, y sabe la audiencia, varias veces lo he dicho, yo formo parte del Instituto Cultural Venezolano Israelí, de la directiva, y bueno, estoy cubriendo una actividad acá, una actividad académica, el curso para medios de comunicación en zonas de conflicto. Todo el mundo sabe que el Medio Oriente es una zona de conflicto, obviamente, Venezuela también lo es. Y acá nos encontramos 25 personas de toda Latinoamérica, de distintos países de Latinoamérica, haciendo esta actividad, acá en las instalaciones del Instituto Internacional de Liderazgo de la Central Sindical Israelí, la Histadrut. Es una maravillosa experiencia. Espero, Neomar, que puedas venir acá el año que viene, porque seguramente la pasarás también como yo. En principio debo decirte eso, ¿no? Estaré acá, por supuesto, por esta vía, porque, mira, uno podrá estar afuera, pero desconectado jamás. Así es. Yo aquí estoy horrorizado con el precio del dólar. Esto es una cosa para que se patrache. ¿Pero dónde? ¿En Israel o en Venezuela? No. Allá. Aquí lo que me tiene horrorizado son los precios. Es bastante cara esta ciudad. Sí, es bastante cara. Es una ciudad muy bonita. Pero fíjate, yo les informo desde ya, Omar, y que se mantengan al tanto de lo que se va a ir publicando esta semana, a partir de mañana, en la página web lacabilla.com. Allá en lacabilla.com se va a estar narrando todas las peripecias de estas actividades, unas actividades
maravillosas in situ, en visita, bueno, a distintos lugares. Puedo decirte que hoy conocí al alcalde más joven de Israel. ¿Cuántos años? Esa reseña, 30 años. Imagínate tú. Lo importante es que estamos hablando de que es un judío de estos que llaman ultra ortodoxo, y es un alcalde de 30 años y tiene 5 hijos ya. Ah, bueno, no ha perdido el tiempo. No, pero me dijo que se siente muy mal porque normalmente a su edad ya la gente tiene 8. Entonces él está haciendo sus mejores esfuerzos. Porque bueno, que no se mueve para Venezuela porque va a tener que atracar un banco para mantenerlo, porque yo no sé cómo haría acá en Venezuela. Bueno, mira, la crónica de todo eso la vamos a ir contando a partir de mañana, ¿no? Muy bien. Por supuesto hay unas cuestiones maravillosas, pero yo quería primero dar cuenta, Neomar, de algo que para mí fue una suma de sentimientos bien difíciles el día sábado, que llegué a Bogotá. Es un periplo bastante largo. Y en la ciudad de Bogotá, Neomar, conseguí 2 cosas. 1, venezolanos en cada esquina. Recorrí Bogotá a pie. Por cierto, un saludo que debo enviarles a todos los oyentes de la emisora, que les hizo llegar personalmente Valeria Escobar y Reymir Díaz. Están allá, claro. Están allá en la ciudad de Bogotá. Con Reymir recorrí el centro histórico de Bogotá. Yo no conocía Bogotá, no conocía Colombia, no conocía su centro histórico bogotano. Una belleza, una maravilla. Y utilicé, cosa que a mí me encanta, el transporte público, ¿no? O sea, el sentido de comparar la calidad de transporte público en las ciudades a las que he tenido oportunidad de ir. Hasta ahora, el sistema de transporte público de la ciudad de Montevideo, para mí es el mejor, el que he usado en Latinoamérica. Pero me monté en el Transmilenio bogotano y lo que me encontré en el mar fue el mismo panorama de los buses caraqueños, los venezolanos en general, con un añadido de tristeza: la cantidad de venezolanos montados en el transporte público de Bogotá, vendiendo chucherías para sobrevivir y echando el cuento. Buenas, mi gente, yo soy venezolano. Me conseguí un periodista del estado de Aragua, que es joven, bastante joven, graduado recientemente, vendiendo chucherías en el Transmilenio. Pero no estoy diciendo que fueron 1 ni 2, que podría ser la excepción. Estoy diciendo, Neomar, en el largo trayecto que utilicé el Transmilenio, fueron más de 10 venezolanos que vi adentro de los vagones, afuera, en las estaciones, vendiendo y echando la historia del cuento de su supervivencia y de su ilegalidad y de la forma como cruzaron las fronteras y todo lo demás. Y la segunda cosa, Neomar, y que yo creo que deberíamos ponerle el ojo, y creo que vamos a lograr hacer, porque hay varios periodistas acá, por supuesto, somos 25 profesionales de los medios de comunicación que estamos aquí, de los cuales hay varios periodistas colombianos. Y sería muy bueno que lográramos hacer algún programa acá, por esta vía, inclusive con cámaras y todo lo demás, para que conversemos con varios de estos periodistas que están acá, que tienen una vasta experiencia en sus países, en la cobertura de muchos hechos. Pero me llama mucho la atención una cosa, nosotros analicemos eso con detalle. Cómo los colombianos están en este momento en el mismo ánimo que estábamos los venezolanos en el 98, diciéndole a los cubanos: no vale, yo no creo, nosotros no vamos a hacer segunda Cuba. Los colombianos están empeñados en permitirle a tenemos el poder, utilizando la democracia, es permisible, Neomar. Yo creo que Daniel, vamos a tratar de reconectar contigo porque te estamos escuchando entrecortado en los últimos segundos. Y bueno, ustedes saben, Daniel mismo lo ha dicho, está en Tel Aviv en estos momentos donde son pasadas las 10 de la noche y va a estar allí por algún espacio de tiempo mientras cumple un compromiso profesional académico, un curso que está haciendo allá de periodismo en zonas de guerra. Mientras tanto, en Venezuela
siguen pasando cosas y hay una noticia que me alarma, ¿no? No porque sea cosa nueva ni mucho menos, pero es que ya tiene ribetes de oficialidad, ¿no? Digamos, de cosa constatada, y tiene que ver con ya un informe que publica la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, donde se da cuenta de que Venezuela ya había caído o habría caído en su producción petrolera por debajo de los 2 millones de barriles diarios. Esto es no más que la conclusión de un proceso de destrucción masiva de la industria petrolera, de su capacidad operativa, inclusive de su fama, ¿no? Como empresa estatal que revestía algunos signos y rasgos de autonomía en un momento y de eficiencia en otros. Además fue muy famosa PDVSA por el tema de la meritocracia y todo lo demás que estaba derivado de una clase profesional, de una tecnocracia que había logrado de algún modo ser autónoma, ser funcional, y estando inserta en un proceso de nacionalización petrolera, siendo parte del Estado venezolano, aún así resistirse a ese mal del elefantiasis estatal, ¿no? Puede cuestionarse el surgimiento aquel que cuestionó Chávez, por cierto. No sabemos o no es el motivo, no es el momento de valorarlo, pero que dijo Chávez de que se había creado una clase dentro de las clases sociales venezolanas donde estaban, por ejemplo, este tipo de técnicos. Pero si algo era cierto es que PDVSA era una empresa modelo por sus criterios de productividad, de eficiencia y la calidad, por supuesto, de su personal, ¿no? Que fue formado en las mejores universidades del mundo y que daba cuenta de otra Venezuela, una Venezuela que intentaba un proceso de modernización muy propio, ¿no? Dentro de un petroestado y todo lo demás, pero que al día de hoy, y es algo inédito, reitero, ya constata una disminución o un quiebre de eso que parece un piso que se pensaba que no iba a llegar y que se voceaba por allí. Se decía, bueno, ya estamos por el orden de los 2 millones de barriles diarios. Bueno, ya ha publicado López las cifras del día de hoy, y la cifra es en promedio el mes pasado, el mes de octubre, de 1.995.000 barriles diarios de petróleo en el caso de Venezuela. Entonces ya hasta el tema de PDVSA, cuando se habla de la economía venezolana y de su mal funcionamiento, porque no es un funcionamiento, sino un mal funcionamiento, ya es sintomático, ¿no? Ya es evidente lo de PDVSA. Reconectamos con Daniel. Daniel, ¿estás allí? Sí, dejamos de ser un país referencia por el petróleo. Sí. Y eso es importante. Uh-huh. Tú seguramente recordarás, yo no tengo edad para recordarlo también, que antes cuando uno viajaba fuera del país y decía Venezuela, lo que te decían era petróleo, uh-huh. o te nombraban alguna misa, uh-huh. o te nombraban algún pelotero. Uh-huh. Yo debo decirte hoy que estando en una reunión con unos dirigentes políticos israelíes de origen palestino, que los hay, y es una historia bien interesante que luego les contaré, como hay unos palestinos de nacionalidad israelí, y hablé con el vicealcalde de una ciudad gobernada por ellos, uh-huh. Muy buena, por cierto, la ciudad. Y bueno, se iban presentando los periodistas para hacer las preguntas. Y imagínate tú esto. Brasil. Y salta el vicealcalde y dice, ese es mi equipo de fútbol favorito. Sale uno y dice Argentina. Y el hombre dice, ajá, Messi. Y dice el otro, Paraguay. Y el hombre dice, Chilaver. Y sale Daniel Lara y dice, Venezuela. ¿Y qué dijeron? Maduro. Chávez, ¿no? Chávez. No, Maduro nadie lo conoce, man. Olvídate de eso. Yo le digo a la gente de Conatel, no estoy instigando a despreciar al señor Maduro, pero aquí en el Medio Oriente nadie conoce a esa señora. Sí se recuerda aquí, a Chávez. Al que conocen es a Chávez. Y bueno, y yo puse mi cara de circunstancia, se dieron cuenta de la cara que puse y dijeron, bueno, nosotros lo queríamos mucho. Y yo le dije, bueno, que para descanse. No más, no comments. Vamos a hacer, Daniel, la pausa comercial a esta hora que tenemos que cumplir con el primer compromiso de la emisora. Y a la vuelta estamos con nuestro buen amigo Víctor Maldonado, que está con nosotros en estudio el día de hoy y va a compartir sus impresiones Víctor, muy bien. Sobre todo lo que ocurre. Para todo el mundo. Así es, vamos a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Daniel, ¿y qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nonna? Por ejemplo, para la entrada. Pues qué más, una focaccia de pomodoro tostadita y con esos tomaticos frescos. Muy bien, muy bien. ¿Y el plato fuerte? El lomito acompañado con prosciutto, tocineta y champiñones. Pero de postre, que no se te olvide el postre. Puede ser una torta red velvet o el pie de limón. Eso no lo he decidido. En el Sapore de la Nonna nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Te miras en el espejo y no te gustan esos kilos de más? Entonces ven a Retraining y quema mucho más que tus calorías. Tenemos las clases más variadas, los mejores equipos para entrenar y el mejor personal para que te veas y te sientas como tú quieras. Síguenos en Instagram @Retraining Studio Caracas o llama al 993-4584. Retraining, más que un gimnasio, es tu estudio de entrenamiento. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Tenemos ya en nuestra compañía a Víctor Maldonado, el buen amigo Víctor Maldonado, Daniel, que seguro tiene mucho que decir porque tú sabes que, en los últimos días se ha reeditado, yo no sé cómo calificarla, ¿no? Si como una película de Alfred Hitchcock, una película de terror, una película o una película, no, puede ser una obra de teatro también de ese género que llamaban el teatro del absurdo, que es una especie de reunión, también, una especie de reunión que se planteaba en términos de, los factores de la dirigencia de la oposición y los factores de la dirigencia del gobierno. Ahora se ha dicho, o ha dicho uno de los voceros de los asistentes a la reunión, que es Luis Florido, el diputado Luis Florido, que que no se sabe qué rumbo va a tomar eso porque sienten que el gobierno no está respetando la asistencia, que fue uno de los requisitos que solicitó la oposición, de los cancilleres de determinados países a ese evento. Víctor, de entrada, ¿cómo valorar esta especie de nueva reedición de una vieja película que ni siquiera tiene que ver con lo del año pasado, tiene que ver con una vieja táctica, y tenemos que concluirlo así, utilizada por el chavismo por lo menos de 2004, que parece, y vuelvo a decirlo, es lo que parece, que se usa de tanto en tanto cuando el gobierno necesita ganar tiempo o hacer al menos un repliegue estratégico para ver qué hace con sus fuerzas, ¿no? Con su empuje. Eso es lo que parece que ha sido el diálogo en episodios previos. ¿Qué hablar de esto nuevo que se está produciendo? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, saludos a Daniel que está por allá por las antípodas, y muchas gracias, Neomar, por la invitación. Bueno, yo creo que el gobierno tiene absolutamente claro que su prioridad es esa, ganar tiempo y legitimidad en un momento en el cual necesita oxígeno en la realidad, en el plano de la realidad, que no el de la propaganda. Necesita dinero fresco, necesita salvar o sortear el obstáculo de la imposibilidad creciente que tiene para pagar, sortear el obstáculo de unas reservas internacionales que están en el suelo. O sea, la realidad que no le da al gobierno cuartel, pues el gobierno necesita en este momento que la oposición concentrada en la MUD le haga el favorcito de activar la Asamblea Nacional un ratico para que en ese intervalo ellos puedan aprobar la deuda y aprobar la reestructuración de la deuda. Porque si no, el gobierno se encuentra con una calle ciega, al final de la cual hay un inmenso muro de concreto contra el cual se van a estrellar. Ahora, no hace falta
ningún rol del gobierno para que la Mesa de la Unidad y aquellos que llevan adelante este proceso de diálogo, un nuevo episodio de los viejos diálogos dominicanos, para que eso sea un error. El primer error, por supuesto, es que ese diálogo carece de estrategia, de backup y además de propósito ulterior. ¿Para qué van a dialogar? Eso no lo sabemos. No sabemos, por ejemplo, si lo que quieren es construir un maridaje con el gobierno que mantenga al gobierno y a esa oposición por muchos años debatiendo sobre el país. No se sabe si es simplemente un momento, un punto culminante de una negociación de la deuda detrás de la cual están los lobbies de los bonos y los lobbies de la reestructuración de la deuda que no quieren perder bajo ninguna circunstancia. Ahora, lo que sí sabemos es que por allí no va el cambio político. Nosotros no hemos visto una sola señal como ciudadanos venezolanos de que el gobierno tenga propósito de enmienda o capacidad de rectificación. Por ahora lo que vemos son presos políticos en las cárceles y en sus casas confinados. Vemos a miles de jóvenes, hay que decirlo, con procesos abiertos en tribunales que no se los cierran. Vemos una política económica que está condenada a volvernos a nosotros polvo cósmico, como decía aquel a quien Daniel le deseó paz y descanso, pero lo cierto es que nosotros no vemos, por ejemplo, ni siquiera una sola exigencia de, ok, quieres que te apruebe la deuda, pero vas a rectificar tu política económica, vas a cambiar el gabinete, vas a hacer un gobierno de ancha base, vas a eliminar esa Asamblea Nacional Constituyente, que es una especie de daga en la yugular de todos los venezolanos, porque mientras ella esté vigente, pues entonces no hay Estado de Derecho, no hay estabilidad, no hay claridad en términos de las leyes y en términos de lo que uno tiene que atenerse. Entonces, claro, a mí esto me parece tan mal montado, tan improvisado, de tan mala factura y con una ansiedad tan sospechosa que, bueno, yo te digo, no hace falta que el gobierno haga nada para que este nuevo episodio de los diálogos dominicanos se lleve de nuevo, revuelque en las arenas de ese mar infecto, revuelque a la oposición absolutamente irresponsable en el planteamiento que le hace el país. Daniel. Es irresponsable, sin duda, pero el tema está en que yo siento que nos estamos quedando cortos con el análisis cuando decimos que esta es una nueva fase de diálogo. No es verdad. El diálogo va a ser uno solo, es el mismo. A través del diálogo se llegó como un logro a la celebración de las elecciones regionales, y eso se hizo a cambio de pactos, y los pactos están a la vista. Los pactos eran que la constituyente siguiera, que se convocaran elecciones regionales y que el producto de esas elecciones regionales se conociera a la Asamblea Constituyente, y eso pasó casi de forma perfecta. Lo que ha habido es unos desafectos dentro de ese diálogo, pero aquí siguen las pautas. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora viene el escenario de las municipales. Irán al diálogo para ver qué hacen con las municipales, y después seguirán en el diálogo para ver qué hacen con las presidenciales. Aquí no se está yendo ningún, ¿tú no crees, Víctor, que aquí no se está yendo ningún diálogo, sino que se está simple y sencillamente ejecutando un pacto? Bueno, un pacto que tiene una puesta en escena muy probablemente en esto que ellos llaman diálogo. Yo sí logro identificar contigo una trama. Yo he dicho muchísimas veces que la trama es tan dolorosa y tan decepcionante que buena parte de los venezolanos no la quieren ver porque estamos en fase de evitación y de negación. Pero yo aprovecho para decir que una vez que ellos emergen, cada cierto tiempo emerge ese submarino, el submarino de la infamia, y sucede que cada vez que emergen nos dan a todos nosotros argumentos para hacer la crítica política y para invitar a los venezolanos a la decepción definitiva. Porque nosotros llevamos 18 años, Daniel y Neomar, como los maltratados perfectos, viviendo el síndrome del maltrato perfecto, porque una y otra vez nos hacen lo mismo y una y otra vez volvemos a los brazos de los maltratadores que una y otra vez nos dicen que no lo van a volver a hacer más. Y mientras tanto, cada día son menos las oportunidades. Yo lo he tratado ya. Tapadores seriales, y es una cosa que da pavor. Ahora, que entiendo que nos queda poco para ir al corte, Neomar. Sí. Pero antes de eso, yo quisiera, Víctor, fíjate, tú que has estado siempre vinculado al tema gremial, empresarial.
porque si aquí se está planteando un diálogo vinculado a los temas económicos, a la reestructuración de la deuda y todo lo demás, que esa posición que está jugando Fede Cámaras actualmente, ¿hacia dónde va y cómo se vincula con esto? Porque se entiende que Fede Cámaras debería estar jugando un rol de defensa activa de la propiedad privada y de la iniciativa individual y de la iniciativa empresarial. ¿Por qué tanto silencio? Bueno, yo creo que el silencio es relativo. Yo creo que Fede Cámaras tiene la garganta seca de decir más o menos lo mismo. En primer lugar, que hace falta una nueva política económica. En segundo lugar, que hace falta una rectificación de los que llevan adelante esa política económica. En tercer lugar, que hace falta efectivamente el respeto por los derechos de propiedad. En cuarto lugar, que hace falta reestructurar, replantear toda la lógica de cambiaria que ha llevado adelante el país. Incluso el presidente de Fede Cámaras ha tenido que improvisar cátedras en las puertas de Fede Cámaras la semana pasada, porque hasta allí llegaron los colectivos en esa también recurrente forma de amedrentar a los sectores empresariales. Ahora, lo que yo sí creo es que los sectores políticos representados en la MUT no quieren hacerse eco de ese planteamiento económico, porque yo me temo que ellos tienen más coincidencias con el socialismo en acción que con una alternativa que se pueda montar. Porque es que yo no le confiero ninguna seriedad a ese planteamiento. Discúlpame, Víctor, pero si vamos a hablar aquí de planteamientos alineados con el rentismo y todo lo demás, me vas a perdonar, pero el empresariado venezolano, yo no he conseguido, y mire que lo he buscado, un solo empresario que se saque el chip del rentismo para, de alguna manera, al momento en que hacen una propuesta, salirse de la medidera y de la fabricación de instrumentos que permitan que perviva ese rentismo. Bueno, estoy yo de creo que hay acuerdo. excepciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay una tendencia muy importante que no ve sino el aprovechamiento de la renta, en relación con la cual, con esa tendencia, think tanks tan importantes como se dice, que es un tanque de pensamiento liberal con una fuerte participación empresarial, le ha hecho frente. Hoy en mi discurso es totalmente divorciado del rentismo. Hoy en los discursos de algunas cámaras empresariales y están divorciados del rentismo. Y yo siento que ahora, digamos, el rentismo, aquel que sueña todavía con el populismo mágico, terminan siendo una minoría que yo no les confiero ningún futuro, ni aun cuando ellos tengan la oportunidad de acceder al gobierno a través de cualquier plataforma alternativa a la presente. Pero yo agradezco de tu parte que tú pongas en la mesa de que los peligros están allí. El populismo mágico es duro de matar. El rentismo y las expectativas que tiene la gente de vivir del Estado son duras de matar. Aquí el mensaje tiene que ser el mismo para todos. Trabajo y competencia, emprendimiento, proyecto de vida, de arriba hacia abajo, de base arriba, claro, todos. Por ejemplo, cuando tú tienes a un empresariado rentista, sus empleados y sus asociados se mantienen dentro del rentismo porque de alguna manera se les garantiza la pervivencia dentro de ese sistema perverso. Y te hablo de las familias del ayer y de las familias de hoy. Te hablo de empresarios de raigambre y de apellido y renombre. Te puedo hablar de los Volver, como te puedo hablar de los Mendoza. Te puedo hablar de los Cisneros, como te puedo hablar de los, de Jorge Roy. Te puedo hablar de 50 nombres distintos. Y mi preocupación te la expreso, Víctor, porque yo siento que pareciera, cuando uno escucha hablar sobre todo a las élites empresariales de este país, que estamos muy lejos, pero muy lejos de tener un empresariado comprometido con la entrada de Venezuela en un sistema distinto al rentismo. Daniel, tenemos que hacer la pausa comercial. A la vuelta seguimos con este punto que parece que suscita debate, que tiene que ver con el papel del empresariado nacional. Y yo comparto un poco la preocupación de Daniel, aunque yo creo, y lo decía, ¿Por qué no la puedes compartir? No, porque yo creo que hay excepciones, Daniel, y las excepciones hay que mencionarlas. Estoy vía Skype. No, porque la tienes que agarrar conmigo porque estoy vía Skype. No, menos mal que está vía Skype, pues tú estás aquí, bueno, no sé cómo. Yo le acabo de decir que no te tranque, Estoy a punto. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta volvemos con este tema y retomando el tema de la preocupación de la gente sobre este diálogo, no diálogo, prediálogo, exploración, como quiera que usted le quiera llamar. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Casa de Oblea sigue su plan de ampliación y reorganización para prestar un mejor servicio a su excelente clientela. Y ahora te invita a visitar su pequeño bodegón, donde conseguirás una gran variedad de pasapalos, cremas y bebidas para tus reuniones o celebraciones. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va y retomando el tema inicial que tiene que ver con, este nuevo episodio de diálogo, este nuevo episodio de encuentro y oposición y gobierno, que, como dice Daniel, no es algo que uno puede decir, bueno, no, es que eso estaba muerto y entonces lo resucitaron. Parece que hay un hilo conductivo allí donde esporádicamente hay reuniones, hay exploraciones, y eso es normal, y aquí voy al punto, y eso es normal en democracia, Víctor. El tema es que en Venezuela es muy claro para los tres que estamos acá que no hay democracia. Esto es otra cosa. Y entonces entran las calificaciones. Usted le puede decir neodictadura, le puede decir dictadura, le puede decir no democracia, como hay algunos autores que dicen, no, esto no es una no democracia. Esos son los insólitos. Puede decirle cualquier tipo de cosa. Pero el hecho es, Víctor, que está estudiado, esta gente que le encanta sacar ejemplos de transiciones políticas, de la no democracia a la democracia a lo largo del mundo, está estudiado que para que ocurra eso, para que ocurra el tránsito de un gobierno autoritario a un gobierno o a un régimen que tenga visos más democráticos, que no una democracia, pero que por lo menos sea algo democratizante, bueno, tiene que haber algún grado de cesión o de voluntad de la élite gobernante, del grupo que está en el poder central de gobierno, a establecer unos mínimos, ¿no?, de concesiones con respecto a la oposición. Cuando a mí me hablan de este nuevo capítulo, yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿cuáles son las aspiraciones de ambos grupos? Y entonces tú ves a la oposición pidiendo un viejo rosario de quejas muy legítimo por demás, que tiene que ver con la liberación de los presos políticos, tiene que ver con la apertura de un canal humanitario para medicinas y alimentos por la crisis que hay en el tema alimentario y el tema de la atención de las enfermedades en Venezuela, y tiene que ver con un calendario electoral. Pero yo no veo, Víctor, del lado del gobierno, más allá del sostenimiento del proyecto hegemónico y de la permanencia en el poder, yo no veo capacidad de entregar nada. Yo veo al gobierno como en esta especie de película que ya yo narraba, que el único objetivo que sostiene es una especie de ganancia de tiempo indefinida. Es como que se los hubieran congelado en una cámara criogénica y entonces ahí están y congelamos al gobierno chavista en esa cámara criogénica y nada en su exterior ni en su interior importa porque queda congelado, pues. Entonces, yo no sé si tú ves, más allá de que los venezolanos queramos
que efectivamente esto tenga una salida no trágica, no traumática, que no implique vidas ni sangre en términos de los costos que puede tener enormes para el país todo ese proceso, yo no veo que eso sea una alternativa real en Venezuela. Y me llamarán pesimista, pero yo no sé si tú tienes esta misma visión. ¿Podría el gobierno estar obligado a ceder algo? ¿Cuál es la mayor debilidad del gobierno en este momento para que ceda algo? ¿Nada más el tema de la deuda? No, yo creo que la mayor debilidad del gobierno es la realidad y en algún momento le va a explotar en la cara. En segundo lugar, yo creo que los venezolanos tienen que dejar de plantearse falsos dilemas. Yo decía Aristóteles que el de tanto huir de tu destino te lo consigues de frente, porque de tanto rechazar la violencia vivimos en el país más violento del mundo, el más empobrecido, el que menos garantías de vida nos da, en el que nuestros hijos tienen menos posibilidades de educarse con calidad, en el que hay menos oportunidad para la felicidad y la prosperidad, y eso todo lo estamos tolerando para no encarar el desafío que debemos encarar y enfrentar al gobierno con una exigencia definitiva, porque la otra cosa que tiene esta oposición es que la oposición cree que se puede comer esto por pedacitos. O sea, libérame los presos y hablamos. O te refinancio la deuda, me apruebas la Asamblea Nacional. Y eso no va para ningún lado, porque mientras nosotros vamos debilitándonos precisamente, porque sobre nuestros hombros está el peso de un país, el gobierno está como si nada. El gobierno no va a tener ninguna necesidad de negociar nada si la oposición no logra tener un propósito común de cambio político de verdad. No estas imposturas que uno no termina de verle la profundidad y que tiene a la gente tan decepcionada por la incongruencia y la inconsistencia. Víctor, ¿y por qué ese gradualismo? O sea, yo no entiendo a veces algunos factores de oposición y estoy, presuponiendo que estos factores no son ni colaboracionistas, ni están infiltrados, ni les pagan, ni nada, sino que simplemente tienen una visión distinta de la política. ¿Por qué se impone? Sí, Daniel, pero ¿por qué se impone esta especie de criterio tan gradualista? Y no estoy condenando a los reformistas ni a los gradualistas, los que quieren hacer las cosas progresivamente, porque bueno, los cambios drásticos a veces también son abruptos, ¿no? En términos de los costos que pueden producir. Pero ¿por qué una oposición que parece a veces que es que sí quiere pero no? Sí quiere pero tiene miedo, sí quiere pero todo a medias. Todo es conformarme con, como decía el filósofo Manuel Rosales, con burucitas. ¿Por qué se impone ese criterio en algunos grupos de oposición? ¿No será? Ajá. ¿Qué decía Daniel? ¿No será que es que no son una oposición? ¿Qué dice Víctor? No, yo lo que creo es que ellos son hijos legítimos del régimen. Esta es una oposición que ya se acostumbró a vivir dentro de los márgenes del régimen y que forma parte del mismo statu quo, porque si no, uno no entiende. Uno no entiende. Por ejemplo, uno no puede salvar al quiquismo, o sea, yo me refiero al quiquismo como a la izquierda exquisita, esa que muerta de la risa quiere convivir con este gobierno. Uno no puede salvarlo del juicio del análisis político, porque allí, digamos, la ingenuidad se mezcla con la mala fe y produce un licor muy tóxico que nos quieren hacer tomar a los venezolanos cuando dicen que hay que negociar, que hay que hablar, que lo inteligente es convivir con el gobierno, que mientras tanto ya vemos. O sea, a mí alguien me puede decir qué viene después de Kiko el alcalde. ¿Alguien me puede decir cuál es la trama de los venezolanos? Dime, Daniel, allá que estás iluminado en las tierras santas. Sí, sí, claro, mira, el miércoles no te pierdas el programa que vamos a tener con el hombre que dice que él no va a permitir que Kiko gane la alcaldía de Baruta, que es Pedro Pablo Fernández. Bueno, imagínate. Entonces, Pedro Pablo Fernández va a estar el próximo miércoles en este programa para que responda si él de verdad es un candidato opositor y para que responda también si al ganar en caso de que gane, va a ir a reconocer la constituyente, porque esas son las cosas que hay que preguntarle. ¿Usted va a participar? Bueno, si usted participa, en mi modo de ver, usted está reconociendo la constituyente. Usted dice que no, bueno, dígame, si usted gana, la va a reconocer. Esas son las únicas preguntas que hay que darle. O sea, lo demás es tontería, lo demás es ganas de buscar a Dios por los rincones, porque simple y llanamente, eso es lo sustancial ahorita en este momento. Sí, yo estaba pensando el otro día, tú que estás en Tierra Santa, Daniel, que con esta oposición no hubiese habido un solo mártir cristiano.
porque todos hubiesen jurado lealtad y tributo al emperador, todos se hubiesen arrodillado ante Nerón, ante cualquiera de ellos, y aludo entonces a la ética del coraje y a la política con coraje, que es lo que yo echo de menos en una conducción política demasiado cómoda, demasiado bien puesta en relación con el gobierno, en un diálogo que no veo cómo ganen los venezolanos, en unas elecciones que no veo cómo ganen los venezolanos, que estamos en el dilema de ver cómo la conducción política, no sé, se acerca a la luz y caen como moscas, ¿no? Víctor, ahí también, y aquí juega un tercero, o opera el tercero, y es el factor internacional. Ahí también, digamos, la mirada de adentro hacia afuera de Venezuela, que tiene que ver con justamente, bueno, los organismos internacionales, y por cierto, hoy la ONU, entiendo, estaba haciendo unas audiencias públicas, y allí se ha conocido algo que se llama la Fórmula Arria, donde entonces hay partes interesadas que no con el formalismo de una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Naciones Unidas, pero sí con, digamos, el espacio abierto para ventilar quejas y para ventilar la situación de Venezuela, se estaba reuniendo el día de hoy. Hay unas sanciones en la Unión Europea, pero que tienen que ver, que son como muy abstractas todavía, o son como, hablando de gradualismo, todavía muy progresivas o muy todavía no tan contundentes como esperarían un conjunto de venezolanos, vinculadas con el tema de no prestar o no dejar, no transar con Venezuela operaciones que tengan que ver con la compra de armas. Hay una cantidad de factores que miran a Venezuela. Y mi pregunta termina siendo, Víctor, ¿cómo frente a lo que está ocurriendo, con todo este cuadro tan complejo que han dejado las regionales, se mira a la oposición venezolana desde afuera y se mira al gobierno? Porque dice, bueno, y quien se reúne en los diálogos de Dominicana dice, bueno, no, es que esto tiene la anuencia de factores internacionales. ¿Es que acaso los factores internacionales son todos los mismos? Es decir, quienes están respaldando los diálogos de Dominicana son todos los países del mundo, al unísono. ¿O es que esto es una agenda de una parte de los países del mundo? ¿Tú cómo ves el tema internacional con respecto a la incidencia que pueda tener en Venezuela? Bueno, yo lo veo, digamos, como un factor muy importante, porque puede hacer la diferencia en donde la oposición debería de estar haciendo el esfuerzo de alineación. Y a veces uno no ve. Cuando una oposición llega y dice, esto es una dictadura, pero vamos a elecciones, y reconocemos, no hay fraude, sino que perdimos, que es la trama vergonzosa de las elecciones regionales, uno dice, bueno, estos están haciendo muy poco mérito para alinear el plano internacional. En el plano internacional está la línea objetiva de un Luis Almagro, y de los expresidentes del Grupo IDEA, por ejemplo, está la línea muy firme y muy persistente del colectivo latinoamericano que está expresado en la reunión o en el Grupo de Lima. Ahora, en el Grupo de Lima hay interés en que haya un diálogo, entre otras cosas, porque ellos se están estrenando en el acceso a la realidad de un régimen que ellos no pueden imaginarse que deshonre lo prometido, incumpla su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Sería bien bueno que el Grupo de Lima se paseara por las oficinas de Monseñor Parolín, por ejemplo, y le preguntara cómo es que unas reuniones formales con el acompañamiento de otros países en las cuales está involucrado un Estado, las promesas son deshonradas una y otra vez y lo único que se hace es ganar tiempo, pero no se liberan los presos políticos, o cómo es que los presos políticos son usados como moneda de cambio. No hubo, yo revisé por las largas horas que tuve de aeropuerto en aeropuerto, me dio tiempo de revisar los titulares de diarios internacionales y de revisar diarios internacionales. Y la única noticia, y cuando tuve la larga estancia que tuve en España, la única noticia que aparecía sobre Venezuela en la prensa era una que no le he visto repercusión en Venezuela, que es la acusación que ha hecho nada más y nada menos que el propio gobierno español, denunciando que un grupo de hackers rusos y venezolanos habrían realizado ataques utilizando servidores masivos y redes sociales y páginas web de estas de noticias alineadas y laboratorios, etcétera, contra España en medio de la situación vivida en Cataluña. Eso pone, era el único titular, y pone sin duda a Venezuela otra vez en el ojo del huracán de situaciones que nada tienen que ver con el padecer de los venezolanos, pero sí mucho que ver con las alineaciones
internacionales que necesita el régimen venezolano para sobrevivir. Bueno, así como hoy también en ABC, en El País, en La Razón, en La Vanguardia, en todos ellos está la denuncia de ese dirigente fundador de Podemos, donde dice, bueno, Podemos se fundó con dinero, con euros en efectivos que venían de Venezuela y de Irán. Pero claro que sí. Vamos a hacer la pausa comercial, Víctor y Daniel, y a la vuelta estamos con el segmento final. Hoy nos acompaña en el estudio Víctor Maldonado y bueno, ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta ya en los minutos finales de Y así nos va. Vamos a llegar a una conclusión, Víctor y Daniel, y yo quisiera la opinión de Víctor sobre esto rápidamente, y es, a esta altura del partido, la gente que pasó el 2017, buena parte del 2017 protestando, luego pensando, una parte de ese país pensando en la victoria electoral para hacer suyas unas gobernaciones que no tenía bajo su regazo y mantener otras que ya tenía bajo su potestad. Ese país que veía al chavismo colapsado, Víctor, que veía en las encuestas el reflejo de un repudio generalizado a la gestión de Nicolás Maduro, se pregunta a esta altura, ¿qué hace fuerte al gobierno en estos momentos y cuál es la mayor debilidad? A pesar de que ya hemos conversado sobre esto y que parece que la mayor debilidad del gobierno es justamente el tema financiero, la platica, los reales. ¿Qué ves tú como mayor fortaleza del gobierno y qué ves tú como debilidad a esta altura del partido? Mira, yo creo que lo que hace fuerte al gobierno es la falta de estrategia de la oposición. Es una oposición que todo el día anda improvisando, que todo el día anda negociando sobre la base de los plazos vencidos, una oposición que no tiene propósito ulterior. Lo decía JJ Rendón, yo lo recordaba en mi artículo de esta semana. JJ siempre ha dicho, gana el que tiene mejor estrategia. Bueno, por eso es que este régimen que es tan malo, gana. Porque siendo tan malo, es peor la oposición. Hay que decirlo. Ahora, el gobierno... O sea, tú no le concedes al gobierno ningún mérito propio, sino que crees que todo cuanto en estos momentos ha acumulado de poder político, si es que lo tiene por errores estratégicos de la oposición. Yo creo eso porque es que el único mérito que yo le reconozco al gobierno es demostrar en el siglo XXI que el socialismo no es viable.
Y las debilidades, ¿cuál es la pata coja de Nicolás Maduro y de sus compinchas a esta altura del partido? Bueno, yo creo que es que el poder absoluto que los ha corrompido absolutamente. O sea, este es un gobierno que se ha transformado en algo impresentable. O sea, que no tiene aliados, que sus viejos aliados lo miran con distancia, pero que además él tiene un conjunto de causas o prejuicios respecto de su gestión, del manejo de los recursos y de sus alianzas verdaderas que él no permite que sea rescatado. Este no es un gobierno para rescatar. Sería bueno revisar ahorita cuando ya se nos acaba el programa, lo que está saliendo de la reunión con los tenedores de bonos. Así es. Porque se habla de un completo fracaso la reunión con el régimen y los tenedores de bonos. O sea que las cosas no están saliendo bien, y si es que acaso todo esto planificado, es la única forma de pensar que les está saliendo bien, implosionar la economía desde adentro. ¿Qué piensas tú de ese factor que ahora pasa a jugar, Víctor, y que tiene que ver justamente con lo que decíamos, con el tema económico? ¿Tú crees que hay capacidad de renegociar la deuda casi que de manera unilateral, como lo ha propuesto Maduro, además teniendo un equipo de renegociación o de conversación con los tenedores de bonos que esté encabezado nada más y nada menos que por Tarek El Aizami, que tiene todo el peso de acusaciones que tiene en su espalda, ¿no? ¿Hay capacidad para lograr acuerdos allí? A mí lo que me parece absolutamente irresponsable es que la oposición diga que está negociando con el gobierno una apertura de la Asamblea Nacional para reconocerle la deuda y permitirle la reestructuración, cuando el gobierno no ha sido capaz de presentar un plan de rectificación y de reestructuración de su política económica que no permita o que impida que continuemos por el mismo abismo. Eso es lo que me parece absolutamente irresponsable. Eso no lo haría nadie en el mundo, por lo menos no hay forma de entender esto que está ocurriendo, y yo creo que nos faltan datos de lo que realmente ocurre detrás de las cámaras, porque es absolutamente impensable que haya tanta ingenuidad en el medio. No hay manera, Víctor, de que el gobierno salga del tema de la deuda sin la aprobación de la Asamblea Nacional. No hay manera, porque simplemente ya ese juego está cantado. Y además el gobierno está muy cercado. Al gobierno le están pidiendo probidad, y además no hay manera, porque el gobierno no lanza una sola señal de rectificación. O sea, nadie le va a reestructurar la deuda al gobierno si mantiene con el gobierno diciendo, bueno, pero mantengo el mismo equipo económico, mantengo la misma indisciplina fiscal, no tengo idea ni ganas de resolver el problema de la hiperinflación, me sabe a casabe la crisis humanitaria. O sea, este es un gobierno, en ese sentido, el demasiado cínico, incluso para el sector más cínico del capitalismo, que son los tenedores de bonos. Y que son los señores de Wall Street. Así Daniel, es. Despídete, te doy esa concesión para que no digas que soy así opresivo con las cosas. Adelante. Y a los dos nos traes una cruz de Tierra Santa. Bueno, y te voy a llevar una réplica del Muro de los Lamentos, Víctor, para que te lamento todo. Tamaño familiar, por favor. Daniel, gracias. Sí. Adelante. Una para los líderes de la oposición, un Muro de los Lamentos. Pero esto ha sido todo por hoy, amigos. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hasta esta hora. Nos escuchamos de nuevo mañana. Neomar, mañana vamos a estar grabados, ¿no? Sí, mañana vamos a poner al aire el programa con el ex guerrillero, o quizá todavía guerrillero, Douglas Bravo, y bueno, su visión del panorama actual. Él siempre sábado Bravo, pero no, repetimos, el miércoles estamos otra vez en vivo y vamos a tener ahí sentado en el banquillo de los acusados a Pedro Pablo Fernández, a ver qué es lo que quiere él en Baruta y cómo pretende hacer